Aquí estamos ante un webinario técnico para preparar un poco la fase 2 del NIPEN, porque ha habido un marco común de resultados que ha sido validado por los diferentes socios, así que vamos a hacer el webinario sobre este tema. Así que lo clásico, vamos a apagar los micrófonos y la cámara, vamos a utilizar el chat box para las preguntas y también os pediré que en la chat box, que en el chat os presentéis, porque tenemos vuestros contactos y conexiones, pero tampoco sabemos cuántas personas hay detrás de cada conexión. Así que si podéis, por favor, decirnos qué personas estáis detrás de cada conexión, eso nos ayudaría mucho y podéis utilizar el chat box para ello. Vamos a tener dos grupos de discusión. Nos separaremos en dos durante 20 minutos a lo largo de este webinario. Por lo tanto, pues bien, habrá traducción que se proporcionará en cada caso y si podéis dar vuestro nombre y vuestro país NIPEN, pues hacedlo ahora, por favor, para que sepamos quién está detrás de cada conexión y si podemos presentar cada país. Los objetivos de este webinario son presentar el nuevo marco común de resultados para la fase 2, que ha sido validado por los diferentes socios, por Gettier, UNICEF y GIZ. Y vamos a presentar, por lo tanto, este nuevo marco. Vamos a explicar las diferentes esferas de atribución de la plataforma, es decir, entre el nivel global, los diferentes socios, los diferentes países, quién es responsable de qué en cada marco de resultados. Y vamos también a comprender las implicaciones del nuevo marco a nivel nacional. Y también este webinario pues lo hacemos para vosotros, porque en cada país vais a preparar la fase 2 con el nuevo proyecto y, por lo tanto, os vamos a dar la información para que todos tengamos el mismo nivel de información, para que todos podamos compartir experiencias y preparar la fase 2 del modo más sólido posible. Vamos a revisar el marco lógico de la fase 1, ver las fases y las esferas de atribución del marco lógico de la fase 2, los indicadores de resultados, la discusión y la síntesis y comentarios finales. Antes de comenzar y antes de pasarle la palabra a Perrine, la fase 2, pues bien, vamos a coger para ello a un nuevo país, Mali, que estaba en la lista de salida desde el primer momento para formar parte de la red de plataformas. Es un placer dar acogida a Mali y hemos querido hacerlo en este webinario. Vamos a pasar la palabra a Perrine, que nos hablará del marco lógico. Muy bien, pues bienvenidos a todos y vamos a comenzar esta presentación sobre el nuevo marco lógico común de resultados para la fase 2. Y antes de comenzar esta presentación, quería que todos comprendamos bien, tanto los antiguos equipos como los nuevos, como el equipo de Mali, de dónde venimos y a dónde vamos. Con lo cual, me permito hacer un pequeño recordatorio del marco lógico que se utilizó durante la fase 1 y que, como lo sabéis, era un marco común para el conjunto de los 9 países que pusieron en marcha el proyecto. Como sabéis, pues, el conjunto de las 9 plataformas tenía como objetivo general contribuir a la reducción del retraso de crecimiento relacionado con los objetivos de la Asamblea Mundial de la Salud de 2025. Había un objetivo que era el refuerzo de capacidades para evaluar los progresos hacia la reducción de la malnutrición y poner en marcha políticas eficaces para ello. Y había un segundo aspecto, que era el de la asistencia técnica para apoyar el diálogo y la coordinación global sobre la información nutricional. Y eso estaba representado por la célula de África Global, o llamada CSF.
en aquel momento. Había 3 resultados países y había 3 resultados globales que habían sido definidos en la fase 1 para permitir conseguir esos 2 objetivos específicos que acabo de citar. Y evidentemente, pues bueno, correspondía al lanzamiento de la iniciativa. El primer resultado país era crear las capacidades en las instituciones nacionales para establecer y mantener la plataforma. Segundo objetivo país, reforzar la capacidad de evaluación para hacer el seguimiento de los objetivos nacionales en cuanto a la prevención de la malnutrición. Y en tercer lugar, permitir el seguimiento de las inversiones en materia de nutrición. Y luego, reforzar la capacidad del personal gubernamental en las instituciones para utilizar los datos, las pruebas para elaborar las políticas, los programas, las inversiones en materia de nutrición. Es decir, todo eso en cuanto a los resultados que se esperaba directamente de las plataformas de los 9 países. Y luego había un cuarto resultado que era independiente de la responsabilidad de cada país, sino que dependía de la célula de apoyo a nivel global. Y este resultado, el cuarto resultado, consistía en permitir la coordinación de la iniciativa y la organización de un grupo de expertos, así como la colaboración con otras iniciativas globales que tuvieran una relación con la gestión y la producción de datos y pruebas y evidencia para mejorar las decisiones en materia de nutrición. Y sobre todo, pues la colaboración con el SUN, con el Global Nutrition Report, el GNR, y con TEAM, que es una iniciativa de la OMS. Y como sabéis, se puso el foco a través de estos resultados en reforzar las capacidades y en poner en marcha la plataforma en cuanto a su instauración institucional, pero también su capacidad y su responsabilidad. Como sabéis, esta puesta en práctica es a través de una serie de contratos vehiculados por las delegaciones. Es decir, que se trata de una financiación de la Unión Europea con una cofinanciación británica y también con la fundación de Belinda y Bill Gates. Y todo eso pues en forma de contratos contraídos entre diferentes países y la Unión Europea y diferentes instituciones nacionales o socios nacionales en cada país. Con lo cual, había una cierta homogeneidad en cuanto a los contratos, a pesar de la diversidad del contexto, y cada institución nacional, cada socio, se veía contratado por la Unión Europea. Esto era la primera fase. Y en la segunda fase, que comenzará a partir del 2022, con unas fechas escalonadas de forma diferente en función de cada país y también en función de la fecha de clausura del proyecto. Bueno, como sabéis, lo que se contempla para la segunda fase, en cuanto a la forma en que se va a vehicular la financiación, pues es un esquema algo diferente que el esquema de la primera fase. Aquí el apoyo global permanece, es decir, el grupo de expertos también permanece a nivel global. La financiación procede principalmente de la Unión Europea con una cofinanciación de la cooperación alemana, de GIZ, en esta fase. Y para esta segunda fase, pues la propuesta de los donantes ha sido tener 3 socios para la puesta en marcha. Para Guatemala vamos a seguir con CATIE, que va a marcar la relación con la Unión Europea. Y para los demás países, los fondos van a pasar por contratos gestionados por UNICEF, en el caso de 5 países, Uganda, Burkina, Kenia, Laos y Uganda. Y para los 3 otros países, los fondos los gestiona la GIZ, es decir, mismo socio que la célula de apoyo global.
Y este es el caso de Níger, Etiopía y Mali, que es otro país que, como decimos, se une ahora a la iniciativa. Y evidentemente, pues Mali está en fase de lanzamiento, de inicio, y está más alineado, digamos, con los resultados precedentes que con los actuales. Veremos también en discusiones paralelas cómo el marco lógico presentado aquí se adapta a las circunstancias particulares de Mali, que acaba de comenzar en esta iniciativa. Por lo tanto, esta propuesta de puesta en marcha para la fase 2 va a conllevar cambios en cuanto a socios, en cuanto a modalidades de operación, en cuanto a implementación, en cuanto a dinámicas de poder, de relación. Esto también va a conllevar algunas modificaciones en cuanto al seguimiento del proyecto y también en cuanto a la, digamos, rendición de cuentas ante los socios que se ocupan de la financiación. Como dije, pues todo eso conllevará algunos cambios en la puesta en marcha y la constitución de los partenariados. Y como decía también, pues a pesar de que las modalidades puedan ser diferentes, la ambición de los donantes, tanto la Unión Europea como la cooperación alemana, siguen siendo las mismas ambiciones que en la primera fase de la iniciativa. Es decir, existe esta voluntad de mantener esta iniciativa como una iniciativa única y común, es decir, que el conjunto de países, ahora 10, ya que Mali se une a este conjunto, pues todos convergen hacia resultados comunes, hacia una visión común, todos adoptan principios de funcionamiento y un enfoque común, igual que en la fase 1, y todos contribuyen también a sacar lecciones y experiencias que puedan ayudar a todos los países, es decir, en la implementación de todo esto en todos los países y también a otros países que no tienen plataforma en el marco del SUN. Esto es algo importante que tener en cuenta, a pesar de que las modalidades cambien. Y como esta ambición, tal como digo, pues sigue siendo la misma por parte de los donantes, pues tener esos socios de implementación, tener a estos donantes, a estos 3 donantes que se alinean y que se aseguran que se trata de una iniciativa común y única. Para comenzar este trabajo, la Unión Europea ha encargado a los socios de la puesta en marcha que trabajen y desarrollen un marco común de resultados para contractualizar los fondos y que sea utilizado por el conjunto de países y que también permita dar armonía al conjunto de proyectos que se espera que obtengan los mismos resultados. Por lo tanto, este proceso de elaboración del marco común se inició a finales del año pasado y se reforzó y se aceleró desde marzo hasta junio, y con los socios de UNICEF en Bruselas y en las oficinas regionales en la región de África del Este y del Oeste, África Oriental y Occidental, pues se incluían a los colegas también de la GIZ, de CATIE y al equipo de apoyo global, que todos contribuyeron a enriquecer, a alimentar, a compartir las lecciones aprendidas de la primera fase. Por lo tanto, este trabajo, pues sí, ha sido finalizado y validado en junio y bien, pues se espera que esta propuesta sirva de base para el conjunto de contratos de los socios y que sirva para la elaboración y la concepción de las actividades del paquete de intervención. Por lo tanto, para vosotros es la fase del marco de trabajo y esperamos que la presentación de hoy pueda permitiros
al conjunto de los equipos justamente que empecéis a reflexionar sobre este paquete de actividades y sobre los medios a través de los cuales se puede alcanzar este resultado. Bien, aquí también sabemos que para el conjunto de todos ustedes, este marco común es nuevo, pero quizás hay algunos entre ustedes que ya hayan tenido la ocasión de verlo, porque ya ha habido una serie de procesos de consulta gestionados por cada uno de los partners. Por lo tanto, es posible que ya haya un cierto nivel de información sobre lo que se presenta aquí hoy en vuestros equipos. Y luego puede que también si ya se ha reflexionado sobre lo que estamos presentando aquí, estará bien compartirlo cuando tengamos los debates por grupos para compartirlo con el resto de compañeros. Decía que lo que se presenta aquí ha estado validado, sirve de marco común y de base para la elaboración de los paquetes nacionales de actividades, por lo tanto, a priori no debería ser modificado o cambiado, sino que servirá para las consultas que deberían realizarse entre ahora y finales de año y que van a llevar a cabo los colaboradores encargados de la puesta en marcha. Esta diapositiva representa el conjunto del marco lógico de los resultados y quizá aquí hay un punto en el que me gustaría incidir. Me gustaría señalar que sobre el nuevo marco lógico de la fase 2, en este nuevo marco lógico, lo que es importante sobre esta diapositiva es ver que hay dos esferas de influencia diferentes en el marco del marco que se propone. Una esfera de influencia que está subrayada en rojo, que está en el cuadrado en rojo, que vamos a ver en detalle y que vamos a ver cada elemento que es el aspecto de influencia indirecta de las plataformas. Es decir, la esfera de influencia y de atribución que corresponde directamente con la aplicación de las plataformas del proyecto en los diferentes países. Arriba, la esfera de arriba, es decir, con el objetivo general y los diferentes indicadores relacionados, no es la esfera de atribución directa para vosotros ni para los proyectos a nivel de cada país. Es la esfera de atribución indirecta porque la financiación se vehicula a través de una herramienta de programación que que se llaman sistemas agroalimentarios sostenibles, perennes, y dentro de este marco programático se prevé unas partidas de financiación para el NIPN y también para otros proyectos. Por lo tanto, el conjunto de esta financiación es la que va a contribuir a alcanzar el objetivo general esperado por la Unión Europea, que es de mejorar la nutrición materna e infantil, relacionando esto con las prioridades estratégicas de la Comisión Europea y relacionado esto con los objetivos de desarrollo sostenible, sobre todo con el objetivo 2, que consiste en acabar con todas las formas de malnutrición de aquí a 2030. Bien, esta esfera está más allá, está por encima. No es que no contribuyamos, pero nuestro proyecto no está, esta esfera no está relacionada directamente con la esfera de nuestro proyecto, está por encima. Este nivel de atribución y de diferenciación directa e indirecta de las diferentes plataformas en comparación con los objetivos generales en la primera fase, pues esta diferencia no estaba tan clara. Esto se ha aclarado en esta segunda fase, por lo tanto, esto debería contribuir para ejecutar a nivel nacional. Esta diapositiva viene a presentar de forma específica la esfera de influencia y de responsabilidad de las diferentes plataformas, es decir, el conjunto de las plataformas más el nivel global que todos convergen hacia un objetivo específico, que sería el de reforzar la gobernanza nutricional basada en datos en los países colaboradores de la plataforma. Es un objetivo general, específico, es el resultado que se espera y está declinado en dos indicadores.
El primero es sabiendo que se espera que los nuevos países colaboradores utilicen las informaciones y los análisis que salgan de la plataforma para tomar decisiones a nivel de las políticas y de los programas de las inversiones en los sectores relacionados con la alimentación, la nutrición. El segundo indicador versa o permite medir el objetivo, dice que los nuevos países colaboradores tienen que mejorar el seguimiento y el análisis de los inputs, de los outputs, de los resultados, de los impactos y de los impactos en el ámbito de la nutrición, ya sean específicos o no, tanto a nivel nacional como a nivel subnacional, lo cual es una diferencia con la primera fase, donde las plataformas se focalizaban y se concentraban en el nivel nacional, tanto en términos de toma de decisión para la creación de la plataforma y también, bueno, los análisis. Por lo tanto, hay una voluntad fuerte, que ya se comentó, que no es nada nuevo, una voluntad fuerte y se espera que en la segunda fase las plataformas puedan responder a cuestiones de análisis a nivel subnacional y permitan influenciar de forma más sistemática la toma de decisiones en el ámbito de la nutrición a niveles descentralizados. Esto es, por lo tanto, un focus que será importante y que habrá que tener en cuenta en la definición y en la concepción de proyectos, ya que esto forma parte del indicador que conlleva el hecho de alcanzar el objetivo específico. Acabamos de ver juntos el objetivo específico de la fase 2. Vemos los indicadores relacionados y ahora vamos a desglosar los detalles del conjunto de los resultados. Vamos a hacer un zoom sobre el conjunto de los resultados que se han definido para alcanzar este objetivo específico. Como en la fase 1 hay 3 resultados que son específicos para la puesta en marcha en el país. El primero sería el refuerzo técnico, el segundo el refuerzo político y el tercero es un resultado relacionado con el refuerzo de la apropiación. Y luego hay un cuarto resultado que depende, como en la primera fase, del nivel global y, por lo tanto, de la célula de apoyo global que está relacionada con el aprendizaje, las lecciones aprendidas y la capitalización de la experiencia. Un comentario sobre esta diapositiva, bueno, lo veremos después en los grupos de debate. En la fase 1, tal y como he dicho, había un focus importante sobre el refuerzo de las capacidades. Esto se podía ver en la formulación de los resultados. En la fase 2 ha habido una serie de debates sobre este aspecto y los resultados, bueno, el refuerzo de las capacidades no aparece como un resultado como tal, pero no deja de ser una de las prioridades del trabajo de las plataformas y, por lo tanto, es algo que es transversal al conjunto de los 3 resultados definidos para los países. Por lo tanto, aunque no esté en la formulación de los resultados, sigue siendo algo que forma parte del hecho de alcanzar estos resultados. Bien, esta diapositiva y la siguiente hablan específicamente de la descripción del primer y del segundo del resultado y en cuanto los haya presentado nos repartiremos en grupos para hablar de vuestras opiniones, sobre todo los equipos para los que no era nueva esta presentación, para ver qué pensáis de los resultados, qué pensáis de los indicadores que permiten medir los objetivos y de los cambios que implica para las actividades de vuestros países, así como de los obstáculos y desafíos que el alcance de estos resultados pueda implicar para vosotros. Por lo tanto, el primer resultado, lo decíamos, versa sobre el refuerzo de las capacidades técnicas y particularmente sobre la parte de análisis, es decir, todo lo que se refiere a la gestión de datos, la producción de análisis y se formula como tal. Las instituciones nacionales dan la información y la información pertinente que son necesarias para la toma de decisiones a nivel político. Se espera
que este resultado se mida gracias a 3 indicadores que son comunes a los diferentes países. El primer indicador es que la unidad nacional analiza datos producidos anualmente para emitir recomendaciones políticas basadas en el análisis de datos. El segundo, las partes colaboradoras de los diferentes sectores implicados por la nutrición en todos los países colaboradores han completado por lo menos 2 ciclos operativos completos, es decir, formulación de preguntas, análisis y comunicación de resultados. Y por último, que justamente versa sobre el refuerzo de las capacidades. Se espera que 180 actores del ámbito de la nutrición, 30% mujeres y 25% de jóvenes de diferentes sectores, se hayan formado en el análisis y la interpretación de datos, así como en la comunicación y otras capacidades necesarias para los procesos del PINN. Esto viene a ilustrar lo que decía anteriormente sobre la voluntad manifiesta de centrarse en el refuerzo de las capacidades. El segundo resultado viene a formularse así. Se interesa en el refuerzo de las capacidades políticas, es decir, una parte que tiene que ser más eminente en esta segunda fase de puesta en marcha, ya que habéis lanzado una serie de habéis puesto en marcha una serie de ciclos operativos y hay una voluntad fuerte de reforzar la utilización de los resultados para influenciar la toma de decisiones a nivel político, y esto viene a reflejarse en este resultado número 2, que se formula de la forma siguiente. Los responsables esperan que los resultados de las plataformas vengan a apoyar y la toma de decisiones a nivel político. Y esto se mide a través de 2 indicadores. Que el primero es que en cada uno de los países de la plataforma pueda, en el ámbito de la nutrición y de la seguridad alimentaria, pueda hablar de los resultados y que las recomendaciones sean tomadas en cuenta por lo menos durante un evento que tenga lugar en el año. El segundo indicador es que el número de cuestiones, de preguntas presentadas a la plataforma por los actores de los diferentes sectores aumenta de 30% si lo comparamos con el año de diferencia. Hemos hablado de los resultados 1 y 2 y ahora vamos a hablar de forma más específica de del resultado 3, que es el último, que está relacionado directamente con las plataformas a nivel de cada país. Y hablaremos también del resultado 4, que es un resultado que habla específicamente del nivel global. El resultado 3 viene a concentrarse principalmente sobre las cuestiones de apropiación y de construcción de las condiciones para que dure el proyecto. Se formula de la siguiente forma. Todos los países han reforzado su apropiación de la plataforma y se espera que se mida este objetivo de apropiación a través de los indicadores siguientes. 1. Que los 9 países de la plataforma hayan elaborado un plan de durabilidad o de perenización o de durabilidad, que el 70% de los miembros del comité consultativo multisectorial relacionado con la puesta en marcha de la plataforma y que en la mayoría de vuestros países forman partes de la estructura nacional de coordinación multisectorial para la nutrición. Es decir, que este comité, 70% de los miembros de este comité hayan participado en una reunión, al menos en una reunión al año. Y último indicador, que las instituciones nacionales hayan reforzado sus actividades de defensa y de adquisición, es decir, de apropiación, de asegurar financiación externa e interna de la plataforma. Para algunos de ustedes, estos indicadores se pueden alcanzar fácilmente y en parte ya tienen o en parte han avanzado sobre estos indicadores en la primera fase, pero para otros países que no están al mismo nivel de puesta en marcha será quizás un poco más complicado. Por lo tanto, hay que tener en mente que este resultado y este indicador es común y permite al conjunto de las plataformas, independientemente de su nivel de puesta en marcha y de su
desafío a nivel nacional, puedan todas contribuir y tomar medidas que tengan como objetivo la apropiación. Evidentemente, hay ciertos países que van a ir más allá. En los dos o tres próximos años van a ir más allá e incluso superar estos indicadores. Habrá otros países que van a empezar o que están menos avanzados en este ámbito. Para ellos estos indicadores pues quizás están más a su alcance. Este resultado sobre la apropiación no presenta ningún tipo de sorpresa, ya que es un debate que se inició hace un cierto tiempo y que cuyos resultados se esperan permitan consolidar los de la fase 1 en lo que se refiere a la generación de productos y en términos de procesos y en términos de capacidades y de mandatos. Por lo tanto, el objetivo es consolidar lo que se ha alcanzado en la fase 1 y se trataría de poner en marcha los medios y las condiciones ideales que permitan la continuidad de la plataforma más allá de esta segunda fase de financiación y que, por lo tanto, la plataforma o que los elementos que la constituyen puedan durar más allá de esta fase o de esta segunda fase de financiación. Esto es en lo que se refiere al resultado 3. Podríamos pasar ahora al resultado 4. El resultado 4, como en la fase 1, habla principalmente del enfoque global y de la responsabilidad que tiene la célula de apoyo global, por lo tanto, nuestra unidad. Sin embargo, sabiendo las modalidades de puesta en marcha de la segunda fase y sobre todo el papel que juegan los partners en la puesta en marcha, sobre todo UNICEF con una responsabilidad de puesta en marcha en 5 países, y de GIZ en otros países, y CATIE en Guatemala, se espera que estos partners en la puesta en marcha puedan contribuir y permitan facilitar las contribuciones de las instituciones nacionales a este resultado 4. Este resultado 4 es un resultado a nivel global con una contribución fuerte esperada por el conjunto de los partners nacionales. Este resultado 4 se focaliza particularmente en la capitalización y en el aprendizaje y se formula de la siguiente forma. El enfoque global de la plataforma y las experiencias de aprendizaje son compartidas. Es un objetivo general. Hay esto está desglosado en 4 indicadores que nos permiten medir el alcance de este resultado. 2 indicadores que son particularmente pertinentes en lo que se refiere al nivel de país y que permiten medir la consecución de este objetivo, y 2 indicadores más que vienen relacionados directamente con el papel de la célula de apoyo global, que no están relacionados con vosotros. En lo que se refiere a la contribución de las plataformas nacionales son los 2 primeros. El primero que se formula de la siguiente forma. Se espera que el conjunto de los países colaboradores con el conjunto de los actores, es decir, no solo con los colaboradores en la puesta en marcha, sino también con las instituciones nacionales que se encargan de llevar a cabo las actividades, es decir, que el conjunto de todos los actores haga una contribución en materia de enseñanza y de aprendizaje durante un evento anual sobre cuáles han sido las lecciones aprendidas. El segundo es que las lecciones y los resultados de la plataforma se presenten en 3 eventos mundiales a nivel global, internacional, 3 eventos internacionales relacionados con la nutrición que quedarían por definir. Puede ser una cumbre como la que tiene lugar a finales de año con Nutrition for Growth. Queda por definir
en el marco de los 3 años de esta segunda fase de financiación. He aquí lo que se refiere para estos dos indicadores. Estos indicadores forman el marco común de referencia para todos los países y esto sería el fin de la presentación teórica de estos resultados. Por lo tanto, tenemos de nuevo unos 20 minutos para separarnos de nuevo en grupos, continuar con el debate, interesándonos principalmente en los comentarios o reflexiones que pudierais tener sobre los resultados 3 y 4 que acabo de presentar. Después volveremos para hacer una síntesis común de lo que se ha compartido en los diferentes grupos. Bueno, pues en el tiempo que nos queda, la idea es dar un poco de feedback en cuanto a los diferentes puntos de discusión que habéis abordado en los grupos y también hacer una síntesis general. Sí, bueno, en cuanto a notas no hemos tomado gran cosa, pero sí que puedo tratar de restituir lo que se ha dicho. ¿De acuerdo? Sobre todo en cuanto a los indicadores. Vamos a ver si nos puedes hacer una pequeña síntesis de los puntos que se han mencionado, que hemos intercambiado en estos dos momentos de debate que hemos compartido. Pues de forma general, me quedo con que las diferentes personas que han intervenido pues han apreciado la pertinencia y la calidad de los indicadores, su especificidad y también pues la viabilidad. Es decir, son indicadores que se pueden medir, pero según cada caso pues habrá que adaptarlos. Bueno, habría que hacer evolucionar esas metas en función de cada caso. Este es un primer elemento. Y otro elemento que ha destacado en el debate es en cuanto a la capitalización, el aprendizaje, que es algo también que comparten las diferentes personas implicadas, pero que hay que organizar de modo que todo el mundo pueda aprovechar de este proceso y de todo lo que se produce y de todo lo que ocurre en las demás plataformas. Y evidentemente también a nivel global, pues que la acción consista también en inspirarse de la experiencia de las plataformas que ya han actuado y capitalizar pues esa actuación, este rendimiento y capitalizarlo pues para otros países que todavía no están ahí y que están algo atrás. Así que, de modo general, eso es con lo que me quedo. Los resultados son coherentes y están en línea con el marco lógico de la primera fase y refuerzan la dinámica en la que nos hemos embarcado y realmente van en el buen sentido y pues bien, luego pues se trata de establecer la plataforma en los diferentes países y crear también unas condiciones de institucionalización. Eso es con lo que me quedo de los debates. Es verdad que hemos tenido algunas dificultades de conexión. A veces perdemos un poco el hilo de lo que se va diciendo, pero con esto es con lo que yo me quedo globalmente, Perrine, de estos interesantes intercambios. Muchísimas gracias. Gracias, Musa. Sí, creo que a pesar de los retos logísticos, pues has conseguido restituir los elementos del debate.
Sí, completaría yo también diciendo que en cuanto a los indicadores para el resultado 3 sobre la apropiación y la elaboración de un plan, Guatemala comentaba que esta es una actividad que hay que llevar a cabo desde el primer año, porque se sabe que más allá de la segunda fase de financiación, pues tal vez no haya posibilidad de continuar. Así que desde el principio hay que lanzarse en este trabajo de modo, bueno, tan precoz como sea posible con las autoridades nacionales y sobre todo para asegurar la cuestión financiera y hablar de ella, y también para tener en cuenta todos los aspectos administrativos, legales, de mandato, para trabajar de modo a continuar y a perennizar la plataforma más allá de esos 3 años. Así que este aspecto lo quería recalcar. Y yo no sé si, Eduardo, tienes algo más que añadir sobre los puntos mencionados y sobre el papel de la investigación que has mencionado tú, el papel importante del sector académico, el refuerzo de capacidades y su contribución a los resultados, al resultado 1, sobre la gestión de los análisis. Sí, y la producción de análisis y la metodología. Sí, adelante. Sí, tal vez como parte de las estrategias para la sostenibilidad, estamos haciendo un análisis del marco político institucional y vemos que para la institucionalización de las plataformas, además de sumar a la academia en el análisis de los datos, necesitamos buscar una resolución en el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional para que respalden administrativamente el funcionamiento de los sistemas de información municipal y departamental. Ya las autoridades de gobierno están conscientes e interesados en que estas plataformas de información a nivel municipal y departamental funcionen para que ellos puedan conocer las brechas o los vacíos de atención a la población que están en una situación de inseguridad alimentaria y malnutrición. Entonces se buscarán esos instrumentos administrativos para respaldar todo este proceso como parte de la sostenibilidad. Hay acuerdos en común, pero hay que, digamos, generar procesos de consulta a nivel del Comité Técnico de Enlace Interinstitucional, presentarles cómo funcionan las plataformas, cuál es la responsabilidad de cada uno de los ministerios en la actualización de los datos, cómo van a institucionalizar el marco operacional de las plataformas, de las 3 etapas, los requerimientos de información o las preguntas de tomadores de decisión, el análisis y la generación de reportes. Dado que hay varios actores a nivel nacional y subnacional que tienen preguntas, estamos buscando la posibilidad de crear un software que permite recuperar las preguntas de cada uno de los tomadores de decisión desde las diferentes estructuras de los ministerios, de las comisiones municipales de seguridad alimentaria, de las comisiones departamentales, de tal manera que nos ayuden a canalizar todas estas preguntas, pero estamos pensando en ese diseño, tenemos por lo menos un marco conceptual de cómo hacer ese proceso de identificación, priorización de las preguntas y requerimientos de información. Entonces hay como varios elementos de cara a la sostenibilidad de las plataformas y de análisis de los datos, de cómo sumar a otros actores, expertos, cómo sumar a la cooperación internacional. De hecho, en Guatemala estamos en esta segunda fase, vamos a coordinar de manera directa con UNICEF, en donde nos estamos sumando en un territorio en 22 municipios donde ellos tienen un proyecto, pues nos vamos a sumar y complementar. Hemos identificado a otros socios también o cooperantes que están en la cooperación andaluza, por ejemplo, que están en la parte oriental del país y en la parte norte, y así me imagino que se van a ir sumando otros actores y cooperantes, digamos, de cara al fortalecimiento de la gestión de información para la toma de decisiones. Merci. Solamente gracias por el espacio. Merci, Eduardo. Donc,
Muchísimas gracias, Eduardo. Esta contribución de Guatemala ya para la concepción de la segunda fase en paralelo con la elaboración y gracias también por insistir en esta idea de sostenibilidad. Y bueno, y la búsqueda de socios estratégicos con otros socios que intervengan a nivel descentralizado en otros departamentos, en otros municipios. Y bueno, el poder hacer estos partenariados. Aquí la idea es implementar estas plataformas descentralizadas en el máximo de territorio posible, es decir, dar la mayor cobertura geográfica posible, alineada con la estrategia. Así que es importante, es muy interesante ver cómo Guatemala está poniendo en marcha todos estos acuerdos con otros socios. Y el último punto que mencionabas, y luego ya pasamos la palabra al otro grupo, y esto es lo que ha dicho Guatemala, de hecho, que ha elaborado su proyecto sobre la fase 2 y en la fase de consulta pues habéis consultado a ciertos socios de ministerios y luego ha habido pues conversaciones particulares y se ha hablado también del papel de la investigación del sector académico. Y si lo he entendido bien, Eduardo, has mencionado también el hecho de que habéis hablado ya con algunos actores del ámbito de la investigación, con algunas universidades, para que puedan ajustarse y alinear las necesidades de refuerzo de capacidades sobre estas cuestiones de nutrición y de análisis para la nutrición. Y bueno, y esto ha dado pie a algunas decisiones. La primera ha sido pues cómo formar, cómo generar una capacidad a través de los estudiantes con los que trabajáis y, en fin, y alinear también estas formaciones con las necesidades de análisis para la nutrición. Y si he seguido bien, también habéis comentado esa formación de un grupo interuniversitario que se encarga de hablar de las necesidades de análisis en materia de seguridad alimentaria y nutrición. Pues bien, eso es lo que quería compartir, porque eso forma parte de las consultas y de los resultados de las consultas de Guatemala, con esa voluntad de implicar al sector de la investigación y a la universidad para contribuir al resultado 1 y a la generación de análisis y evidencias que sean pertinentes para el análisis y la toma de decisiones en materia de nutrición. Bueno, espero no haberme dejado nada. Yo creo que hemos cubierto todos los puntos mencionados en el grupo. Y ahora ya paso la palabra al relator del otro grupo para que nos explique lo que se ha dicho en el otro grupo. Pues bien, en el grupo de Níger, había el grupo de Mali, Níger, y hemos debatido puntos muy interesantes. Y bien, pues tenemos el punto de vista de estos intercambios. La formulación de recomendaciones, la continuidad y una formación específica, pues en este ámbito creo que los debates han girado en torno a la fase primera. Estos diferentes puntos se han abordado en el principio de proyecto, pero en lo que se refiere a la fase 2, para lo que se refiere a Burkina Faso,
estos puntos van a ser muy importantes, va a haber que hablarlos y van a tener que ser tenidos en cuenta en la creación de esta plataforma, sobre todo en lo que se refiere a la formulación, en lo que se refiere a influenciar la creación de políticas. Como decíamos, en Burkina Faso hay que lanzar una serie de mensajes clave y comunicar una serie de datos y de informes que elaboramos, y esto nos permitirá alcanzar los objetivos en lo que se refiere a la toma de decisiones. Por lo tanto, en lo que se refiere a este punto, la continuidad me parece muy importante. Después, el análisis de las diferentes cuestiones deberán ser objeto de análisis en la fase 2. En cualquier caso, es así para Burkina Faso. Por lo que se refiere al resto de aspectos, el plan de sostenibilidad en este sentido es... Bueno, antes del plan de sostenibilidad está la cuestión del compartir las lecciones aprendidas. El aspecto que refiere a este punto en Mali, nos preguntamos si la formulación de estas cuestiones pudiera hacerse a nivel comunitario o a nivel descentralizado, para tener en cuenta una serie de aspectos que son importantes y para tratar cuestiones específicas que respondan a las necesidades de los diferentes actores. En este sentido, creo que los intercambios que se han llevado a cabo han sido importantes, sobre todo en esta parte. Es decir, que las cuestiones que se plantean a nivel regional deben ser tenidas en cuenta para poder responder a todos los actores. En lo que se refiere al marco de concertación, en Burkina Faso decía que hay diferentes marcos existentes y el objetivo no es reproducir, pero ver si podemos reforzar el marco existente, porque cuando hablamos de sostenibilidad, esta plataforma pueda funcionar por sí misma. Por ello, creo que la idea sería intentar no replicar marcos, pero intentar que existan, o sea, que lo que existe funcione y funcione bien, y que puedan funcionar debidamente para que se tengan en cuenta los aspectos relacionados con la nutrición en cada país. En lo que se refiere a la sostenibilidad de la financiación, los intercambios muestran que para que los diferentes países puedan tener financiación para que funcionen las plataformas, deciros que algunos países pueden tener dificultades. Por lo tanto, hay que hacer una serie de esfuerzos muy importantes para asegurarnos esta sostenibilidad relacionada con el aspecto financiero. En lo que se refiere a la parte institucional, deciros que Burkina Faso no habrá ningún problema. Creo que ya hay mucha concienciación y creo que podremos asegurar la continuidad en lo que se refiere al aspecto político e institucional. Más aspectos. En lo que se refiere a los indicadores, hay una cuestión relacionada con los diferentes indicadores que se plantean aquí. El objetivo era ver si había indicadores que hubiésemos podido añadir específicamente para algunos países. Julián ha dicho que para cada país, que lo que está aquí no es inamovible, por lo tanto, si en un país vemos que hay un indicador que pueda ser reformulado de otra forma o que se pueda añadir otro indicador para responder a otras necesidades, creo que en principio no habrá problema para que añadamos este indicador nuevo. Sí, para completar lo que has dicho, no se trata de modificar los indicadores existentes. Sobre esto no hay debate posible, no se pueden modificar. Se pueden añadir, sí, indicadores específicos, cierto. Es una clarificación que quería hacer. Quizá para añadir una cosa, y en base a la experiencia del Guatemala, lo que se puede modificar son quizás los objetivos.
los objetivos en función de vuestro punto de partida. Es decir, si tenéis vuestra baseline, el indicador se queda tal y como está porque todas las plataformas contribuyen a este indicador, pero los objetivos pueden ajustarse para cada país y evidentemente se pueden formular indicadores más específicos y contextualizados. En este sentido no hay problema, pero se trata de un paquete de indicadores mínimo y común para todos los países y que todos los países tienen que adoptar. Vale, perfecto. Bueno, esto lo he apuntado, no sé, creo que Julien ya lo ha explicado. No sé si alguien, no sé si hay alguien que quiere decir algo más. No sé si alguien quiere decir algo más. Julia, sí, Daniel, creo que lo que has dicho estaba bastante completo. Una o dos cosas que quería decir. Hay países que han hablado de la mejora de los sistemas de información sectoriales que no figuraban y que era una cuestión que era un punto estratégico fundamental para asegurar la calidad de los datos y para reforzar todos estos aspectos. Era un punto que seguía siendo muy importante para algunos países. Bien, quizá el desafío aquí de encontrar financiación con gobiernos que hacen muchos esfuerzos y que tienen muchas prioridades, pues en este sentido quizá haya un desafío para lo que se refiere a la duración del proyecto en el tiempo. Bien, no sé si hay más participantes que quieran completar algo sobre lo que he dicho. ¿Se me oye? En lo que se refiere al sistema sectorial, Níger se comprometió desde el principio a llevar a cabo este proceso de apoyo al sistema sectorial y dentro de nuestro portal teníamos los indicadores sectoriales. Esto es un trabajo extremadamente complicado y que encuentra muchos desafíos estructurales y sectoriales que la plataforma no puede resolver o no tiene los medios en cualquier caso o no tiene la vocación para hacerlo o no tiene la experiencia para hacerlo, para poder solucionar los problemas estructurales subyacentes, ¿no? De competencias, de organización de las bases de datos, desafíos en el marco de la calidad de los indicadores, etcétera. Por lo tanto, creo que hay muchos aspectos estructurales que no están relacionados únicamente con los indicadores nutricionales del sector, pero que están relacionados con el conjunto del sector y no vemos que quizá el sector de la salud haya tenido un poco más de ventajas, pero la verdad es que nosotros habíamos seleccionado cinco sectores con los que queríamos trabajar, pero todos plantean problemas, tanto de durabilidad como de seguimiento de estas acciones que queremos llevar a cabo en el tiempo. Sí, no, está claro. Esto sigue siendo un elemento fundamental y un problema. No es el objetivo de las plataformas, pero podríamos contribuir, tal y como lo hicisteis en Níger, de forma puntual o estructural. Podríamos contribuir a intentar eliminar algunos problemas, pero francamente es un desafío que va más allá de las ambiciones de la plataforma y que para el que bueno, pues hay que adaptarse, hay que moldarse, sabiendo que hay muchas otras iniciativas y actividades que intentan reforzar el sistema de información. Por lo tanto, habría que beneficiarse al máximo de esta colaboración y de estos acuerdos de colaboración. Creo que esto es importante, como lo ha dicho Julien. Hay otros acuerdos de colaboración y otras fuentes de financiación e iniciativas de las que se benefician los países. Por lo tanto, hay que maximizar y hay que capitalizar estas otras colaboraciones. Hay algunas que se están llevando a cabo donde en los países en los que está la plataforma, como el NIS o el proyecto del Banco Mundial, el IFAD y la FAO,
sobre el refuerzo de los sistemas de información, de las capacidades para todo lo que se refiere a la agricultura, con la iniciativa 50 by 30. Bueno, pues es importante que la plataforma pueda servir justamente de punto de defensa, de espacio para capitalizar y crear acuerdos de colaboración con el resto de iniciativas y otras fuentes de financiación alternativas. Y quizás saber que está la cumbre de la nutrición a finales de año, el Summit for Growth, que será una oportunidad muy importante para defender la cuestión de los datos y de los sistemas de información para el sector de la nutrición y de las necesidades que tenemos en el conjunto de los sectores sobre estas cuestiones, tanto con los gobiernos, pero también abogar con otros colaboradores. No sé si hay más preguntas o cosas que se hayan dicho en los grupos de debate. En lo que se refiere a la investigación, yo no he visto en los indicadores algo que tenga en cuenta este aspecto. En cualquier caso, de forma específica. Es cierto que la reflexión está en marcha y, como lo acaba de decir Julien, podemos añadir otros indicadores, pero en cualquier caso, en mi opinión, vamos a tener que incluir indicadores que tengan en cuenta este aspecto y veremos en su momento cuáles son los resultados y con qué grupo de indicadores se puede hacer. Por lo tanto, no sé, no he visto este aspecto y eso que en la reflexión es algo que nos pareció como fundamental, pero que no vemos en los elementos que hemos analizado hoy. Gracias. Gracias, Musa. Cierto, no se ha identificado en los indicadores, pero la experiencia que tengo después de la experiencia de Guatemala es que nada os impide tener un eje de reflexión específico y ver en función del contexto cómo este actor, es decir, cómo este sector puede contribuir en términos de refuerzo de las capacidades y sobre todo lo que se refiere a la cuestión de la generación de análisis y de la utilización de evidencias. Por lo tanto, no aparece como indicador, cierto, pero si os parece pertinente, apoyar este debate a nivel nacional, podéis incluir un indicador ad hoc para tratarlo. Si me permite, Perrin. Sí, por favor. Para aclarar un poco, cuando tratamos nosotros el tema de fortalecimiento de capacidades para el análisis de datos, en la reunión que tuvimos con academia, ellos vieron la importancia de alinear o ajustar sus líneas de investigación con las estrategias nacionales para la prevención de la malnutrición. Entonces, esa red interuniversitaria de seguridad alimentaria y nutricional les permitiría a ellos generar debate y discusión sobre el estado de la situación de la nutrición en el país, por ejemplo, ajustar sus líneas de investigación para mostrar más evidencias o simplemente invitar a sus estudiantes para hacer análisis de datos a través de investigaciones con los datos que se generaron ya y están disponibles en las plataformas a nivel municipal y departamental. No creamos un nuevo indicador, lo único que hicimos fue considerar a la academia en ese fortalecimiento de capacidades nacionales para el análisis de datos.
Yo creo que las actividades quedarían dentro de ese indicador en el planteamiento del diseño del proyecto, que serían, digamos, apoyar el desarrollo de investigaciones de estudiantes interesados de las diferentes escuelas de nutrición que existen en Guatemala, en las diferentes universidades, para que fortalezcan esas capacidades de análisis y más evidencias, principalmente con relación a la situación de la malnutrición a nivel municipal y departamental. Si esto ayuda un poquito para aclarar el contexto y mi comentario anterior. Gracias. Gracias. Efectivamente, me parece útil esta clarificación para el resto de países que ellos, bueno, por su parte van a empezar la formulación de proyectos. No sé si hay más cuestiones, comentarios. Perín. Lo siento, acabo de acabar la reunión y de unirme a vosotros. Quizá lo que digo no tiene importancia. Es sobre la función de C4N Global Support. He visto que en los esquemas se han reducido de 2 tercios el apoyo a los países en detrimento de la documentación y del refuerzo de vuestra posición a nivel global. Personalmente, desde un punto de vista de alguien que trabaja sobre el terreno, no estoy seguro de que, bueno, no sé cuál es la lógica que esconde esto, sobre todo que va a haber nuevos países y luego en otros países va a haber una renovación de equipos y va a haber nuevos objetivos y nuevos desafíos que van a necesitar un refuerzo de capacidades. Por lo tanto, me estoy inquieto en lo que se refiere a esta evolución, si es verdad que es definitiva. Gracias, Mohamed. No sé si puedo responder a este punto, pero quizás sí que puedo explicar un poco la lógica que se esconde detrás de esto y para deciros que para el conjunto de los participantes, Mohamed hace referencia a una diapositiva que se ha presentado o que se presentó durante la reunión general sobre las funciones de C4N y del equipo de apoyo global. Por lo tanto, mantenemos los cinco papeles que tenemos dentro del Comité de Apoyo Global, pero estas funciones cambian un poco en su naturaleza y en el peso que tienen sobre el conjunto del apoyo que brindamos. Y es cierto que se prevé en esta segunda fase que haya una inversión más grande en el equipo de apoyo global sobre las cuestiones de aprendizaje y de capitalización y de experiencias compartidas, porque es una necesidad fuerte que no ha sido o que necesita confirmarse de cara a la fase 1, es decir, confirmar la fase 1 y capitalizar la fase 2. Estamos empezando a capitalizar lo que se ha hecho y hay una necesidad de diseminar y de ampliar la comunidad de colaboradores de forma más amplia y proactiva. Por lo tanto, esto es un punto que viene a explicar este cambio. La cuestión de las colaboraciones y de las colaboraciones estratégicas es también muy importante en esta segunda fase. Y hay, por lo tanto, una necesidad de apoyo por países. Es cierto que sigue habiendo una necesidad en términos de refuerzo de las capacidades, pero en la segunda fase de financiación, las formas de puesta en marcha han cambiado, sobre todo por el hecho de que la financiación pasa con partners como son UNICEF o GIZ. Y en este marco existe una complementariedad que debería establecerse entre el apoyo global que brinda C4N
y el apoyo que puede dar una agencia como UNICEF o como GIZ. Y bueno, pues tomando una responsabilidad en diferentes países, también se espera que estos socios de puesta en marcha contribuyan al seguimiento del país y al refuerzo de capacidades, con lo cual eso explica también esta transición. Independientemente de esto, yo diría que la naturaleza del acompañamiento cambia un poco. Siempre hay necesidades en cuanto a reforzar capacidades, pero al igual que en la primera fase, esos refuerzos de capacidades a nivel global se centran en lo que es común en todos los países. Y ya lo que es más contextual y que depende más de la puesta en marcha de cada país, pues eso ya recae más en la responsabilidad de la asistencia técnica nacional y de los socios de puesta en marcha que gestionan los presupuestos. No sé si eso responde a la pregunta, quizás no responde del todo a la pregunta, pero en cualquier caso, esa es la lógica que hay detrás de esta transición, a pesar de que siguen siendo funciones pertinentes para el apoyo global. No sé si hay otros colegas que deseen intervenir o si hay más reacciones de los equipos de cada país en cuanto a este tema. Nos quedan 5 minutos. Bueno, vamos un poco tarde, hemos empezado un poco tarde también. Nos quedarían 5 minutos para clausurar el seminario y este intercambio sobre el marco común de resultados para la segunda fase. Así que si tenéis algún comentario, algún último comentario, alguna última reacción sobre lo que se acaba de decir o sobre cualquier otro tema. Tal vez, Perrine, en cuanto al proceso de puesta en marcha de la fase 2, cuando tuvimos un seminario con el conjunto de países en Etiopía, pues hablamos de la transición entre la fase 1 y 2. Para países que tendrán una ruptura y que, bueno, podían sentir el perjuicio de comenzar la fase 2. Por ejemplo, para nosotros en Níger, si el proceso se inicia en septiembre, pues todo lo adquirido en cuanto a infraestructura y todas esas cosas se vería comprometido porque hay elementos locales que necesitan este marco. Es decir, luego para poner todo esto en marcha habría problemas. Así que la idea es, si se ha planteado este tipo de cuestión o de debate a vuestro nivel, yo no sé si esto sucedería en todos los países. En Etiopía, yo no sé, por ejemplo, cómo van a cubrir el conjunto de la transición y conectar ambas fases sin ruptura, sin que se produzca esta ruptura. Gracias, Mohamed, por haber apuntado esta cuestión. Yo creo que es un punto bastante común para todos los países. Es la cuestión de la transición, de pasar el relevo de una fase a otra, de las dos fases de puesta en marcha del proyecto. Según cada país se plantea en términos diferentes. Claro, puede haber cuestiones de ruptura, de brechas. En otros países, pues quizás es más bien lo contrario. Quizás lo que se producen son solapamientos o duplicaciones si los actores no están bien coordinados o bien sincronizados.
en cuanto a la clausura, digamos, del proyecto precedente y el inicio del proyecto siguiente. Es una cuestión que ha surgido desde el último webinario y es algo que hemos comentado a nivel de nuestro donante de la Unión Europea. Con lo cual, bueno, pues hemos alertado en cuanto a este hecho, en cuanto a esta cuestión, y ahora mismo pues se está reflexionando para tratar de hacer una especie de inventario o de analizar cuál es el estado de la situación en cada uno de los países y analizar también los riesgos de cada país, porque, sí, como digo, según el país, en algunos países puede haber riesgo de solapamiento, en otros países puede haber un riesgo de interrupción más bien de la asistencia técnica, por ejemplo. Así que esto lo hemos detectado y comentado, hemos visto con los donantes respectivos, bueno, lo hemos hablado con nuestro donante y es algo que vamos a observar y lo vamos a plantear en la agenda, en el orden del día de las próximas reuniones, porque ahora vamos a tener algunas reuniones de coordinación con UNICEF, GIZ y CATIE para Guatemala sobre la elaboración de la fase 2. Y bueno, pues es algo que realmente vamos a plantear en el orden del día de las próximas reuniones. Dicho esto, el poder o la capacidad del apoyo global o la capacidad de influir a nivel global, pues se ve más reducida y es diferente que en la primera fase, porque la mayoría de consultas se van a producir a nivel nacional y las van a gestionar los actores de asistencia, la UNICEF y la GIZ. Así que eso es algo que es importante que se haga visible a nivel de cada país y que se explique también a nivel de la Unión Europea y ver también si en cada país se puede poner en relación los socios de la fase 1 con los responsables y los socios de la fase 2 para que haya un debate y un intercambio para minimizar esos riesgos que supone la transición entre fase 1 y fase 2. Así que, bueno, pues tendrá que ser un esfuerzo común. Nosotros hemos dado cuenta de este problema y es algo que vamos a seguir con la Unión Europea y con los socios de puesta en marcha, pero es importante que se establezca esta relación y que se alerte también a nivel de cada país. Sabiendo también que en cuanto a UNICEF, nuestros interlocutores de momento son los actores regionales de la nutrición. Así que, bueno, ahí también tenemos que asegurarnos de que haya una cadena de comunicación entre Ministerio Regional, UNICEF País. Eso también es muy importante para asegurarnos de que hay una coordinación sobre lo que se debate y lo que se contempla para la fase 2. No sé si los demás desean añadir algo o si hay alguna reacción de otros países. Guatemala acaba de clausurar, de cerrar su proyecto. Lo han hecho en julio y están precisamente en esta situación esperando a que se firme el nuevo proyecto y que esperamos que comience en septiembre. No sé si hay alguna otra reacción o alguna pregunta más. Hay que utilizar, si es posible, pues las relaciones y dinámicas que cada cual tiene en su país, pero también la palanca de la Unión Europea para asegurarnos de que hay un diálogo con los nuevos socios. No sé si hay más reacciones. ¿Alguna otra cuestión? Si los compañeros desean alguna otra cuestión, añadir algo. Pues si no hay más preguntas o reacciones, voy a pasar la palabra, como son casi las 6:20.
Tenemos 5 minutos de retraso. Le paso la palabra a Julien. Bueno, 5 minutos de conclusión final. Sí, me parece que nos hemos pasado del tiempo que habíamos impartido. No quiero reteneros mucho más. Nada, un punto que no hemos respondido del todo es, bueno, si esas metas son metas anuales o metas en su totalidad. Esos son puntos que hay que precisar. El último mensaje, digamos, que tengo es decir que este es el marco común. Es lo que, digamos, que reúne o enlaza a todos los países. Es a lo que todos tendemos. Es una base común, pero no es la totalidad. Es decir, que todos tenéis que adaptar o completar o añadir lo que deseáis hacer. Si tenéis resultados que obtener, pues tenéis que encontrar también los medios para conseguirlo, visto vuestro contexto. Y bueno, si hay muchas actividades que hacer en cuanto a un indicador más que en cuanto a otro, pues esto depende de todos vosotros para ajustarlo lo mejor posible a vuestra situación. Y el otro punto es acerca de los partenariados. Lo hemos comentado. Tenemos indicadores y tenemos resultados. ¿Y con quién colaboráis? ¿Con qué instituciones trabajáis? ¿Con qué comunidad consultativa? Pues todo esto son cosas que podéis ver y que podéis revisitar para la fase 2, para que no haya duplicaciones o para implicar a todos los socios estratégicos que consideréis importantes para la fase 2. Y tanto si son partenariados a nivel de regiones, de distritos, de investigación, es decir, la colaboración también con las instituciones que tengáis en mente. Todo esto son cosas que podéis readaptar, revisitar, revisar para la fase 2 y para realmente que vuestra fase 2 sea lo más eficaz posible y lo más adaptada a vuestras necesidades. Eso es lo que quería añadir. Pues muy bien, muchísimas gracias. Como conclusión, muchísimas gracias al conjunto de equipos y de participantes. Gracias por vuestras contribuciones, por el intercambio, a pesar del desafío técnico. Gracias una vez más por vuestra disponibilidad. Gracias también, pues, en cuanto a este webinario, gracias por todos estos intercambios. Esperamos que la presentación nos permita estar todos al mismo nivel ya de información sobre lo que se espera en la fase 2 y ver también cómo estos resultados se van a medir y que esto sea para vosotros una herramienta para abordar las consultas sobre la fase de elaboración del proyecto de modo más equipado y bueno, pues mejor equipados finalmente para entrar en estos debates con vuestros socios. Así que bien, pues esperamos que esta sesión haya sido útil y que os ayude en estas fases de consultas. Seguimos estando a vuestra disposición y evidentemente compartiremos las notas tomadas en el webinario, las grabaciones también que estarán disponibles en la página web por si deseáis escuchar. Y os pedimos un segundo más de vuestro tiempo para rellenar una evaluación. Melissa acaba de compartir con todos nosotros un enlace para una evaluación en el chat. Es 1 minuto nada más. Si podéis rellenar esa evaluación antes de colgar y antes de finalizar esta sesión y volver a vuestras ocupaciones. Muchísimas gracias. Gracias por rellenar pues esta evaluación y muchas gracias y hasta pronto.